con el ingeniero Arroyo, decano de la Facultad de Ingeniería, ingeniero Aramayo, gran amigo, creo que gracias a ti que estoy aquí hoy nuevamente, a tu generosidad de invitarme a estar aquí con los alumnos. La verdad que para mí es un gran gusto estar aquí con todos ustedes celebrando su Semana de la Ingeniería. Quisiera saber cuántos de ustedes son ingenieros civiles o están estudiando ingeniería civil. Uy, todos. ¿Cuántos son ingenieros industriales? Uno. ¿Y sistemas? Una de ingeniería de sistemas. ¿Mecánicos hay? ¿No hay mecánicos? Acá hay un mecánico. 2, 3 también. Pero la mayoría son civiles. Yo soy industrial. Bueno, ¿ya está en la pantalla o no? La verdad que vengo muy motivado porque he tenido la suerte de atender a las reuniones de la PEC este fin de semana, el viernes y sábado, y tuve el privilegio de escuchar a Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, y él decía pues, que él es ingeniero y que como ingeniero ha sido entrenado para mejorar los sistemas, para optimizar los sistemas, para mejorar lo que existe hoy día. Y esa es en realidad una excelente definición de lo que es un ingeniero. Alguien que está al servicio de la sociedad para mejorar con la tecnología lo que hoy existe. Y él consideraba que con los avances de la informática, la generación de él y de ustedes, que son los que se van a graduar pronto, que le llaman la generación de los millennials, ¿no? Los que se han hecho mayores de edad en el año 2000, que en su generación, en la generación de ustedes, se van a poder resolver muchísimos de los problemas del mundo, gracias a la aplicación de la tecnología. Y la conferencia que voy a dar hoy es un ejemplo de cómo con tecnología y con un espíritu de innovación, que es otra cosa que fue el tema central de la reunión del APEC, la innovación, cómo con innovación podemos resolver el problema que se nos enfrentó en el Banco de la Nación. Ahí ven el edificio ya terminado, pero vamos a recorrer todo el proyecto desde el cimiento hasta el último piso y les voy a ir explicando con ayuda de algunos videos el sistema constructivo y todas las innovaciones que hicimos. Pasa a la siguiente lámina. Bueno, este es un proyecto de 30 pisos, 135 metros de altura. Si este fuera un edificio de vivienda, la altura promedio de los 30 pisos es 4,50 metros. Si usted divide 135 entre 30 le da 4,5. Pero si fuera un edificio de vivienda de 2,80 metros promedio, sería un edificio de 48 pisos. O sea, eso le da una idea de la altura, ¿no? Es una tremenda torre. De hecho, la más alta del Perú. Y por supuesto el gobierno tenía que tener la lista para los primeros días de octubre, ya operando el edificio y pudiendo alojar a los representantes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esa fecha era inamovible. Y como todos los procesos de licitación demoraron y tuvieron que hacer todo a última hora. Y entonces se nos presentó este terrible reto de construir esta torre enorme en muy poco tiempo. Y una de las sorpresas que tuvimos es que en las bases de licitación, de acuerdo a la norma, a nuestra interpretación de la norma sísmica, el factor era 1, el factor sísmico era 1. Sin embargo, por ahí en un sitio recóndito de las bases de licitación decía que teníamos que aplicar un factor de 1,3. Eso significaba aumentar el acero el 30%. Y significaba cambiar toda la ingeniería que ya habíamos elaborado durante la oferta. Así que fue desde el inicio todo un reto poder hacer este proyecto. Apenas 21 meses. La modalidad se llama concurso-oferta.
que es la modalidad ideal para este tipo de proyectos. No sé por qué en el Perú le llaman concurso oferta. En el resto del mundo se llama diseño y construcción. O sea, se integra el diseño, la ingeniería, con la construcción. Y eso le permite a los constructores diseñar el edificio de una manera tal que la construcción pueda ser hecha de una cierta manera. En este caso, el objetivo era la velocidad, porque el tiempo era justo y no se podía pedir ampliación de plazo. Venían los gobernadores de más de 100 países a atender esta reunión y el edificio tenía que estar listo. En ese edificio se iban a dar las principales reuniones. Bueno, pasamos al siguiente slide. Aquí ven la maqueta. Esto es lo que le presentamos al gobierno cuando ganamos el concurso. Atrás está el centro de convenciones y el Ministerio de Educación. Es la avenida Javier Prado y hay un helipuerto. De hecho, se usó el helipuerto por primera vez para esta reunión de la PEC. Y en la siguiente lámina pueden ver el corte transversal del edificio. No está a escala, pero en realidad el centro es el centro de los ascensores y de los baños, y las losas entre pisos están al lado. La verdad que las dos áreas son iguales, el dibujo no es exacto. Si ven por la parte frontal, a la entrada del edificio, no sé si puede señalar ahí, Billy, se ve que es una triple altura, ¿no? Ese es el lobby del edificio. Y en la parte de atrás del primer piso está la sucursal bancaria. Entonces, el problema aquí era que había muy poco espacio. No había más que la calle del costado, la calle Arqueología y la Javier Prado. Eran los dos únicos accesos al edificio. Por atrás había otra obra que se hacía en simultánea. Y por el lado izquierdo estaba el Ministerio de Cultura, que no se podía tocar. Entonces el espacio para almacenar materiales era limitadísimo. Esto nos obligó a hacer todo el trabajo de acero refuerzo, y cortado y doblado, en un taller en el Callao y traerlo ya listo para colocar en obra. Y lo que nos dimos cuenta es que la ruta crítica estaba en el núcleo del edificio, que al tener este factor sísmico de 1.3 requería una cantidad brutal de concreto y acero. De hecho, los muros en el núcleo, en la parte baja, tienen 1,20 metros de espesor, y en la parte superior baja 60 centímetros. Y lo que pueden ver en ese corte es que las fachadas del edificio, la fachada que da al oeste y la fachada que da al este, están desplomadas con respecto a la vertical 2 grados. O sea que el edificio es una B. Lo pueden ver ahí en el corte, ¿no? Cómo se abre el edificio. Un edificio desplomado, igual que el edificio Interbank, que también tiene la fachada desplomada. Y esto tenía un reto estructural tremendo, con un factor sísmico tan complejo. Era considerado un edificio capaz de soportar el peor sismo. Se tuvieron que hacer muchas innovaciones en la parte de ingeniería estructural, que ahora vamos a ver. Pasa al siguiente. Aquí ven la planta general. Si ven en gris, ven, no sé si puede señalar Billy, los ascensores. Tiene 12 ascensores, 6 de cada lado, que son el núcleo del edificio, la parte gris. Y a la derecha tiene 12 ascensores que van solo hasta el 8º piso, que son unos panorámicos. En la parte de adelante en amarillo es el lobby del edificio, que tiene triple altura, es un lobby muy impresionante. Y en la parte rosada de atrás es la agencia bancaria más grande del país, que atiende a todos los funcionarios del gobierno en Lima, ¿no? Es una agencia enorme. Así que esta es la planta general. Ahí vamos a ir viendo piso a piso. El siguiente. Ese es el lobby, como ven, la triple altura, con el logo del Banco de la Nación, el sistema de acceso electrónico con sistema de seguridad de última generación, para que solamente puedan acceder los que están autorizados. Y luego el sistema de elevadores automatizado también, para que si uno va al piso 27
el ascensor que accede es el que está más cerca, ¿no? Y optimizar así el uso de los ascensores, que no sea un cuello de botella. Pasa al siguiente piso. Esta es la agencia bancaria, la parte de atrás, que es una agencia enorme, sigue. El segundo piso es una sala de exposiciones, muy grande. El tercero, pasa Billy rápido, es una sala de usos múltiplos. Ahí ven, adelante de la parte amarilla, el núcleo, ¿verdad? Ven esa zona gruesa de muros, con los elevadores con X. Son 2 elevadores que pueden ver ahí, más los 2 elevadores en el lado derecho. Pasa. Y este es el data center, este es el piso más complejo del edificio. Porque lo más importante en un banco es, y lo que realmente procesa un banco, es información. Entonces el centro de datos o data center, el centro de cómputo también le podemos llamar, es un centro de alta complejidad, de altísima seguridad y diseñado para tener la más alta disponibilidad. Es un centro de cómputo que no puede parar nunca. Ahí ven los servidores en la foto siguiente, los servidores del data center, con todo su sistema contra incendios de nitrógeno, para que en un caso de incendio se apague por frío y no por agua. Los computadores no pueden recibir agua. Tiene unas instalaciones mecánicas muy complejas y un aire acondicionado de altísima precisión. Los centros de datos con tantos microprocesadores juntos emiten una gran cantidad de calor y la temperatura no puede variar mucho. Tiene que ser equipos de aire acondicionado para los ingenieros mecánicos muy sofisticados, con sistemas electrónicos que regulan la temperatura por décimas de grado. Pase. Quinto piso es un precioso auditorio para los empleados del banco, que se usó de hecho para la reunión del Banco Mundial. Pase. Y ahí ven el auditorio ya terminado. Pase al siguiente. Esto recibe más de 650 personas. Después en el sexto piso hay un gran comedor con cocinas. Y ven el núcleo, ¿no? En el medio de gris. Pase al siguiente. Ahí ven el comedor terminado. Pase. Y después está la planta típica de oficina. Entonces, ¿cuál era el reto? ¿Cómo hacíamos para terminar este edificio en tan poco tiempo? Nos dimos cuenta que la ruta crítica del proyecto pasaba por el núcleo. Porque el núcleo tenía que estar terminado para colocar los elevadores. Eran 2 elevadores de altísima velocidad, los más veloces del Perú, 4 metros por segundo. Y los técnicos que instalan estos ascensores eran muy escasos. De hecho, no había suficientes técnicos peruanos para instalar en el tiempo requerido los ascensores. Y tuvimos que traer unos 80 técnicos de Croacia para trabajar en el turno de noche mientras los peruanos trabajaban en el turno de día. Eso para que le dé una idea de la velocidad con la que se tuvo que hacer esto. Y entonces el núcleo se tenía que hacer antes para poder tener los ascensores antes. Si no funcionaban los ascensores, no funcionaba el edificio. Y lo que pudimos es entonces diseñar el sistema constructivo basado en eso. Pasa el siguiente. Aquí ya ven las oficinas típicas terminadas, todas las oficinas abiertas. Ven las columnas principales, todas están desplomadas a 2 grados. Y eso le da un gran sentido de amplitud al edificio. La arquitectura que hizo Bernardo Fort, uno de los mejores arquitectos peruanos, con estas columnas echadas, le da una sensación de espacio que no se nota tanto en la foto, pero que es una maravilla. Realmente es un edificio muy agradable para trabajar. La idea es promover la productividad de los que están ahí, ¿no? Pase. Y ese es el último piso, que le llaman el piso técnico, donde están los enfriadores de agua para los sistemas de aire acondicionado. Está el helipuerto encima de eso y una serie de instalaciones mecánicas muy complejas. Ahí vienen algunas cosas, ¿no? Todo el sistema de presurización de escaleras, por ejemplo. Las escaleras para el sistema contra incendios están presurizadas para que el fuego no penetre ahí. ¿Así? Aquí ven el cronograma. Esto es lo que se llama un proyecto Fast Track. Fast Track quiere decir que la ingeniería va en paralelo con la construcción. Y si bien la ingeniería recién la terminamos en septiembre de 2014, cuando ya habíamos empezado a construir el núcleo, ¿no?
fueron las últimas especialidades de ingeniería que se hicieron en paralelo. Si se hubiera esperado tener toda la ingeniería lista y todo el expediente técnico listo para empezar la construcción, no se hubiera podido cumplir el plazo de construcción, que fue de apenas 17 meses, que es la parte que se ve en naranja. Y ven cómo el núcleo se termina un mes antes que las losas, que son las losas de entrepiso, ¿no? No sé si me siguen, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Muy bien, y al final vienen los acabados, que es el muro cortina, los muros drywall, el aire acondicionado, todas las... Inclusive teníamos que poner los muebles, los teléfonos, las laptops, todo lo equipamos nosotros. Pase. Esta es la platea de cimentación. Dado que el factor sísmico fue de 1.3, cambiamos el sistema de cimentación de zapatas independientes, como es lo tradicional en el buen suelo de Lima. Se pueden hacer zapatas independientes, pero el ingeniero Casabón, que fue el ingeniero del estructural, nos dijo: no, vamos a hacer una platea de cimentación, o sea, una losa completa, que tuvo casi 3 metros de espesor, y era una cosa gigantesca, monolítica, con una densidad de acero nunca vista en el Perú, por este factor sísmico que tuvimos que aplicar. Y ha sido una operación que tuvo una planificación logística de muchas semanas, que tuvimos que preocuparnos del tráfico. Escogimos un fin de semana, definimos la ruta por donde iban a viajar los camiones. Imagínense, lo hicimos en 31 horas este vaciado, 5.600 cubos de concreto, se vaciaron en forma simultánea. Si algo hubiera fallado, hubiéramos tenido que demoler toda la losa, toda la platea de cimentación y comenzar de nuevo. No podía haber una junta fría, no podía haber ningún error en el paseado. Y tuvimos varias bombas en stand-by, pues si fallaba una bomba se ponía otra, varios camiones en stand-by, todo un sistema de redundancia para asegurar que ese vaciado fuera ininterrumpido. Y la planificación fue tan bien hecha que fue un éxito. Y Unicom, que trabajó de la mano con nosotros, nos dijo que había sido el vaciado simultáneo más grande hecho en la historia del Perú. Realmente impresionante. 31 horas día y noche, sin parar. Y el pobre ingeniero Sueger casi envejeció ahí, más de un año el pobre, que terminó con el pelo blanco, del estrés y la tensión que significó hacer este vaciado. Y esto fue en mayo del 2014, imagínense, cuando empezábamos en el nivel menos 20, no sé, que estamos en 4 sótanos abajo, a hacer esta gran platea de 5.600 cubos. Pasa el siguiente. Aquí vemos ya el núcleo de ascensores con los baños y los lobbies de ascensores, que sale del sótano, y ven que la losa está mucho más abajo, ¿no? Esto es en septiembre, o sea, unos mayo de septiembre, 5 meses, 9 menos 4 meses después. 4 meses después ya habíamos sacado el núcleo y habíamos puesto un sistema que se llama el encofrado autotrepante, que ahora les voy a explicar con un video en qué consistió este encofrado. Pero este encofrado autotrepante fue el que nos dio la velocidad. Pase el siguiente. Aquí ya estamos en enero del 2015, 4 meses después, donde vemos el núcleo que va muy adelantado con respecto a las losas. Ven ahí unas planchas grises que son unas barreras. Esas las pusimos por razones de seguridad, porque como el edificio iba a subir 130 metros, había la sensación de vértigo en los trabajadores y se podía caer un trabajador por más que estuviera amarrado. Y podía trabajar con miedo. Y al tener estas barreras de seguridad, la gente trabajaba como si estuviera en el primer piso, no sentía esa sensación de altura, ni el frío, ni el viento que se da en estas edificaciones. Eso mismo lo usamos en el núcleo. Y la otra limitación es que solo pudimos usar 2 grúas torre, la que está a la derecha, que era para alimentar los materiales, y la grúa de la izquierda, que al igual que el encofrado, iba trepando con el edificio. ¿Por qué usamos esta grúa autotrepante? Porque teníamos que terminar el edificio cerrándolo con el muro cortina, y si usábamos la grúa torre tradicional, que va adosada a la fachada,
La grúa torre es lo último que sale cuando se termina el edificio. Y al sacarla iba a quedar un hueco sin vidrios y no iba a haber tiempo para poner los vidrios. Entonces la torre iba subiendo con el edificio y mientras iba subiendo se podían ir poniendo los vidrios y cerrando la fachada. Toda esa actividad paralela permitió que se pudiera construir esto en 17 meses. Fácil. Aquí ya estamos en mayo del 2015. Ven que ya está la grúa torre, solamente se ve que ha ido trepando con el edificio, solamente se ve el mástil de los últimos pisos, pero en la parte inferior no hay grúa torre, porque trepa con el núcleo, va adosado al núcleo. Y eso permite que se pueda ir colocando el vidrio en la fachada, en paralelo. Esa fue una de las grandes innovaciones. El cuello de botella era la grúa torre, y la velocidad de producción era la velocidad de la grúa. Nos dimos cuenta en un momento que el operador se demoraba mucho en cargar el acero a la parte superior, porque tenía puntos ciegos, estaba tan alto arriba que no veía dónde estaba el gancho, y por radio había que avisarle, más a la izquierda, más a la derecha, al estilo criollo, no, dale, un poquito más para acá, un poquito más para allá. Y esas indicaciones por radio hacían lenta la operación. Entonces, otra innovación que hicimos fue colocarle una cámara de televisión al gancho de la grúa y conectar esa cámara de televisión a una pantalla que estaba en la cabina del operador de la grúa. Entonces el operador él solito veía su gancho, veía su material y subía y bajaba el gancho para poder usar la grúa torre. Y esto era 24 horas, ¿no? La producción de este edificio fue sin parar, 24 horas, todos turnos de 12 horas diarias. Bueno, pasa al siguiente. Esto es el 28 de agosto. O sea, imagínense cómo estaba en mayo la foto anterior. Regresa a la anterior. Y apenas unos meses después, en la siguiente foto, ya está el edificio terminado. Y en la siguiente foto, el 5 de octubre, está Madame Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario, en el edificio, recibiendo a la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Ahí está Juan Diego Flores, que dio un concierto, y está el ministro de Economía y el primer ministro. No se puede imaginar la presión política que yo tenía. A mí me llamaba el ministro de Economía, me llamaba el primer ministro, me llamaba todo el mundo para decirme, Walter, ¿van a terminar el edificio? No, porque lo vemos imposible. ¿Cómo van a llegar? No llegan, yo veo que esto no termina nunca. Porque era la imagen del Perú la que nos jugábamos, no podía retrasarse este proyecto. Y sin embargo lo logramos. Pero realmente no lo hubiéramos podido hacer sin la ayuda del gobierno. Todo el gobierno nos apoyó. Tuvimos líos con los vecinos, terribles líos, con toda razón los vecinos indignados porque no parábamos de trabajar, eran 24 horas. Tuvimos líos con el alcalde, a veces más complicado para un ingeniero es lidiar con los vecinos que lidiar con los problemas técnicos. Son problemas complejos, los ingenieros tienen que ser también psicólogos y buenos comunicadores y lograr llevar la fiesta en paz. Fácil. Bueno, voy a explicar el encofrado autotrepante que nos permitió reducir los plazos con un video que dura 6 minutos. Pasa. Espero no pasarme la hora, porque esto me gusta tanto que yo hablo y hablo y me entusiasmo. ¿Está bien? Vamos, Billy. No me vas a quedar mal. ¿Hay sonido? Año 2015. La ciudad de Lima tiene hoy un nuevo rostro, nuevos retos que miran hacia lo alto. Un cambio urbanístico que habla de progreso y de nuevas formas de hacer negocios. Convertir retos en realidades Ha sido la consigna que se ha planteado para acompañar. el crecimiento del país. Está decidida a demostrarlo una vez más, con una obra
que hará levantar la mirada de todos. El Banco de la Nación está de fiesta, no solo porque está próximo a cumplir medio siglo de vida, sino porque lo celebrará en su nueva sede de San Borja, el edificio más alto del Perú. Y para llegar así de alto, el banco ha depositado su confianza en COSAPI para llevar a buen puerto el nuevo símbolo de una entidad financiera que busca una gestión eficiente e innovadora. Espacio alrededor del edificio hicieron que COSAPI optara por una solución moderna y eficiente, nunca antes aplicada en la historia de la construcción civil en el Perú. El sistema de encofrado autotrepante es lo más avanzado en tecnología de construcción alrededor del mundo. En los próximos minutos, usted conocerá paso a paso cómo funciona y será testigo del proceso constructivo más seguro, eficiente, versátil y moderno del país. Para conocer este novedoso sistema, conozcamos primero el reto planteado. La nueva sede del Banco de la Nación tendrá 30 pisos, 4 niveles de sótanos y más de 130 metros de altura. Su área construida será de 66.000 metros cuadrados. La estructura del edificio está compuesta en su parte central por el núcleo, un área de 336 metros cuadrados, en donde estarán alojados los ascensores y las escaleras de escape. Está compuesto de placas de concreto que se repiten en todos los niveles. El núcleo es construido con el sistema de encofrado autotrepante, lo que permite, entre otras cosas, construir hasta lo más alto del proyecto a ritmo de un piso cada 6 días, casi 2 veces más rápido que el encofrado común, ahorrando tiempo y manteniendo la calidad que el proyecto amerita. Pero, ¿cómo funciona por dentro? Se trata de un sistema movido por pistones hidráulicos alimentados con aire comprimido. Elevan los paneles que sirven para el encofrado de muros y columnas sin necesidad de desarmarlos y sin el uso de grúas para el izaje. El sistema se adhiere firmemente a través de escuadras y conos a los muros de los niveles inferiores. Un conjunto de plataformas variables se adaptan a la estructura y son elevadas poco a poco hasta el siguiente nivel para el próximo encofrado. Paralelamente, se realiza la colocación del acero de los muros y las columnas de 4 metros de altura. El coeficiente sísmico que se ha tomado para este proyecto es 30% más de lo que pide la norma, por lo que la densidad del acero es mayor y se debe unir las barras de acero con conectores en vez del traslape tradicional. Con la ayuda de andamios, un grupo de trabajadores coloca el acero tanto de manera horizontal como vertical. Al final, habrán colocado alrededor de 140 toneladas de acero en cada nivel. Culminado este proceso, se procede con el cierre de los paneles del encofrado. Seguidamente, se efectúa el vaciado de las placas del núcleo, para lo cual se usa concreto autocompactante, el cual es bombeado para ser distribuido por 2 equipos Spider. Una vez que fragua el concreto, se procede al desencofrado, el cual tiene 2 fases: el desencofrado de la cara interna del núcleo y el de la cara externa. En el desencofrado interior, las planchas se retiran a través de un sistema corredizo colgante manejado con rieles. Algo similar ocurre con el desencofrado exterior, aunque en este caso las planchas solo se deslizan unos metros hacia atrás.
Este trabajo requiere de personal altamente capacitado que trabaja en turnos rotativos las 24 horas del día, teniendo altos estándares de seguridad. Para la construcción de las losas de entrepiso, las cuales se hallan unidas al núcleo en cada nivel, se utiliza un novedoso sistema de elevación de mesas. Las llamadas mesas voladoras sirven para el encofrado de las losas, y una vez que estas son requeridas en el nivel superior, se transportan sin necesidad de ser desarmadas, y luego se suben con elevadores dedicados para esta tarea. Este sistema brinda seguridad a los trabajadores, mayor rapidez en el flujo de trabajo y menor agotamiento físico. El sistema es complementado por otras soluciones prácticas, como las pantallas de protección perimetral que rodean 3 niveles de las losas de entrepiso. Estas brindan un alto nivel de seguridad a los trabajadores durante las maniobras, al mantenerlos protegidos de la intemperie y eliminar la sensación de vértigo. Estas son algunas de las ventajas que el sistema de encofrado autotrepante brinda. Disminución en tiempos de entrega, menor uso de andamios, seguridad total al trabajar, gracias al uso de plataformas y escaleras integradas, reducción del agotamiento físico del personal, mejor calidad del acabado de los muros de concreto que con un encofrado tradicional, menor uso de la grúa torre. El sistema de encofrado autotrepante operó en Lima por primera vez gracias a COSAPI, que demuestra una vez más que sabe transformar retos en realidades. COSAPI, gente con ideas. Muy bien. ¿Qué pudieron observar? ¿Alguien me puede hacer un comentario de algo que les llamó la atención? Para hacer un pequeño diálogo. ¿Qué les llamó la atención del video? A ver. Sí, bueno, hoy día la información está disponible en Google. Tuvimos un consultor especializado en este tipo de edificios que también nos asesoró, pero casi todas las soluciones vinieron de los mismos ingenieros peruanos que identificaron esta tecnología. Y tuvimos la suerte de tener a los proveedores aquí en Perú que nos entrenaron en el uso de ella, ¿no? Pero ¿qué les llamó? Cuando vieron las losas, ¿vieron alguna cosa rara? Sí. Esa es una gran novedad. Como ven, la densidad del acero era tan grande, el acero corrugado o el fierro, como le decimos normalmente, que no podíamos usar traslape. Entonces usamos unos conectores y se entornillaba el fierro por un extremo y el otro. Eso nos ahorró mucho tiempo y nos ahorró acero, de hecho, ¿no? Y fue una solución más segura. Una cosa que no sé si notaron, ¿vieron unos cables azules en las losas? ¿Ah? Había unos cables azules metidos con el fierro. Estas losas eran postensadas y esos cables azules hacían que toda la losa se postensara. Como el edificio estaba desplomado 2 grados a cada lado, la única forma de hacer el edificio más estable era postensando la losa. La otra ventaja que tuvo eso, el ingeniero Casabone, cuando hizo el diseño original, le puso lo que se llama la viga perimetral, ¿no? Todas las losas tienen una viga perimetral, que es lo tradicional. Pero vieron que usamos estas mesas voladoras para encofrar las losas de entrepiso. Si hubiera habido una viga perimetral en el extremo de la losa, la mesa no hubiera podido volar, se hubiera chocado con el peralte de la viga. Entonces, al ser la losa postensada, se pudo eliminar esa viga perimetral y pudimos usar el sistema de mesas voladoras que se usa en países que no son sísmicos como Panamá, ¿no? Todas las torres altas
que se han hecho en Panamá de más de 80 pisos no tienen esta viga perimetral con peralte alto y permiten este uso de mesas voladoras que hacen que el cofrado sea mucho más rápido. Vuela, realmente es muy rápido. Muy bien, estas son algunas de las observaciones que espero les hayan interesado. Vamos, entonces ya hemos visto la primera innovación, que es el sistema autotrepante, y voy a explicar una segunda innovación, que es el sistema BIM. ¿Alguno de ustedes ha escuchado lo que es el BIM? Levanten la mano, ¿conocen el BIM? ¿Sí? Muy bien, varios. El BIM quiere decir Building Information Modeling en inglés, o un modelamiento del edificio a través de información de todas las especialidades. Es un modelo en 3D, de manera que se pueda ver todos los volúmenes, pero en realidad es un modelo en 4D, porque se incluye en él la cuarta variable, que es el tiempo. Entonces vamos a ver en el último video cómo el modelo BIM replica la construcción en el tiempo. ¿Por qué usamos el BIM? Primero, porque no podíamos cometer errores. Bastaba cometer un error y tener que picar una de estas losas de 1 metro de diámetro, de espesor, perdón, para retrasarnos terriblemente en la construcción del edificio. Y la ingeniería se tenía que hacer en simultáneo con la construcción, tenía que ser muy rápida. ¿Y qué pasa con los ingenieros? Que ustedes, los civiles, trabajan por un lado en su escritorio, encerrados, por otro lado trabajan los eléctricos, no conversan con los civiles, por otro lado trabajan los sanitarios, que no conversan con ninguno de los dos, y cuando cada uno hace sus planos, resulta que se producen interferencias. Y estas interferencias recién se detectan en el momento de construir. El modelo BIM nos permitió ver el edificio en 3 dimensiones en todas sus especialidades y detectar esas interferencias y compatibilizar el trabajo que hicieron los estructurales con el trabajo que hicieron los mecánicos para el aire acondicionado, con el trabajo que hicieron los eléctricos y en fin todas las otras especialidades, el sistema de cableado estructurado para los sistemas, para la data, el sistema de CCTV para la televisión. Todos esos cableados tenían que compatibilizarse. Entonces, desde la conceptualización del proyecto, pasando por el diseño, por el análisis de documentación, la construcción y el mantenimiento y operación. El BIM sirve inclusive para la etapa de mantenimiento y operación de un edificio, porque ya está todo el modelo ahí y usted puede ver de qué tamaño es la bomba, cuál es su potencia, cuál es su cableado, por dónde está instalada, cada cuántas horas hay que darle servicio, lo mismo con los elevadores y con todos los sistemas mecánicos. Y es una herramienta fabulosa. El mundo hoy día de la construcción ya no se concibe sin el uso del BIM. Todos ustedes tienen que ser expertos en BIM. Si quieren tener un trabajo, tienen que dominar el BIM, porque a partir de ahora todos los proyectos se van a hacer en BIM. Pase. Aquí ven las distintas disciplinas: estructuras, arquitectura. Por ejemplo, el muro cortina tenía que tener unos insertos donde se colocan los perfiles para el muro cortina. Esos insertos tenían que ser colocados dentro de las vigas, en lugares en que no interfiriera con el acero y con otras instalaciones. Entonces, los detalles de eso, sin una computadora en 3D, eran imposibles de calcular. Todo el sistema de seguridad integral, de cámara de televisión y control de accesos, el cableado estructurado, que es la red de datos, las instalaciones eléctricas, las mecánicas y las sanitarias. Todas esas instalaciones se unieron en un solo modelo y al hacerlo pudimos detectar las interferencias antes de que los planos llegaran a los ingenieros de campo. Cuando los ingenieros de campo recibían el plano, este plano ya había sido debidamente revisado. Vamos a ver cómo lo hicimos. Entonces, en el día 1, el área BIM, que eran los ingenieros genios que manejaban esta herramienta,
dibujaban todo en el BIM, ¿no? En 3 dimensiones. Aquí no se dibuja en 2 dimensiones y luego se pasa a 3 dimensiones. Directamente se dibuja el edificio en 3 dimensiones. Luego hay un proceso de revisión con los subcontratistas y los especialistas. Es un día completo en que se revisa y el piso queda semiliberado. Luego hay un tercer día de reunión todo el día. Todos los ingenieros se reúnen en un solo cuarto, encerrados desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. No salen de ahí como si estuvieran castigados. Y ahí cada uno ve los problemas que tiene y los resuelve en el momento. No hay lista para el día siguiente, no había tiempo. En ese día se resuelven los problemas. En el día 4, los del área BIM vuelven a todos los cambios que han hecho los distintos ingenieros, los vuelven a meter al modelo, y el día 5 sale el plano final libre de interferencias. Y esto fue lo que nos permitió hacer ingeniería en paralelo con la construcción y evitar todos los problemas tradicionales de tener que picar y corromper y volver a hacer, que son costos escondidos que nos evitamos y que nos permitieron que, a pesar de que pusimos 30% más de acero, mantener el costo que habíamos estimado al final del proyecto. Pasen. Fíjense lo complejo del edificio. Aquí ven las escaleras, ven las columnas, ven los sistemas de aire, los ductos de aire acondicionado, los ductos de agua, todo integrado, el sistema contra incendios, todo está en un solo modelo en 3 dimensiones. Pasa al siguiente. Aquí ven el piso 15, también los ductos de aire acondicionado, las instalaciones colgadas de eléctricas y de cableado, el sistema estructural, cómo se conectaba el vidrio con las columnas, todo estaba resuelto. Pasa. Y esta es la reunión de encierre de todo el día, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ahí está la gente de Prixac, la gente de Engineering Services, que eran los especialistas en todo lo que era contra incendios, las escaleras estas presurizadas y toda la red de agua, la gente arquitectónica, que eran los arquitectos del proyecto, la gente del aire acondicionado, que era Proterm, la gente Cosapidata, que vio todo el centro de datos y el sistema de cableo estructurado, Gallegos Casabón, que vio el diseño estructural, y todos los ingenieros estaban juntos y todos veían una sola pantalla en 3D, y todos iban mirando qué problemas había en el diseño y qué cambios había que hacer en los planos para que la construcción fluyera sin problemas. ¿Y cuál era el resultado de esta reunión? Un plano. Pasa al siguiente. Aquí ven el plano de planta compatibilizado BIM. Aquí estaba todo resuelto y en un solo plano podían ver la iluminación, el aire acondicionado, las bandejas eléctricas, las columnas, todo resuelto y sin interferencias. Y entonces cada subcontratista, bien en el siguiente plano, pegábamos este plano en la pared y entraba el subcontratista de drywall y veía lo que tenía que hacer en el nivel de drywall. Venía el eléctrico y sabía por dónde tenía que pasar las bandejas. Y así cada especialidad sabía lo que tenía que hacer sin tener que ir a consultar a otro sitio. Y el modelo BIM lo teníamos en las tablets. Todo este edificio estaba iluminado con sistema Wi-Fi, de manera que los ingenieros de campo pudieran tener acceso al modelo en el campo. Aquí ven una foto en la siguiente, creo. Bueno, no, acá es el anterior. Este es un ejemplo típico de interferencia. Ahí ven el muro del núcleo, tremendo muro de espesor, y pasan 3 tuberías de agua. Que en un plano normal, en una pequeña escala, tú ves 3 líneas, ¿no? No te imaginas que eso puede ser un problema. Pero cuando lo ves en 3D, resulta que son 3 tremendos tubos que pasan. Y entonces el acero corrugado que va tiene que ser doblado y cortado de tal manera que pasen los tubos. Si no nos hubiéramos dado cuenta de esa interferencia, hubiéramos tenido que picar la losa, cortar los fierros que ya están trabajando, ya están bajo tensión, lo cual genera una debilidad estructural. Pero nada de eso se tuvo que hacer, porque nos dimos cuenta de la interferencia y hicimos el plano del doblado y cortado de fierro, de manera que dejáramos el espacio suficiente para que pasara la tubería contra incendio. Pues no sé si es una tubería de agua, no sé qué tipo de tubería es. Pero como esas interferencias, hubo miles de interferencias.
que fuimos resolviendo en el momento, gracias al modelo BIM, gracias a la tecnología. Pasa. Aquí ven a la izquierda el modelo BIM y a la derecha la realidad, ¿no? Ven a la izquierda la bandeja, la tubería, la columna, la losa. Ven la estructura de la grúa torre, no sé si la ven en blanco, y a la derecha en la realidad en rojo. Todo está ahí resuelto, ¿no? Todos los ingenieros saben dónde está todo. Ahí se ve la grúa torre, ¿no? Autotrepante. Ven por dónde pasa la bandeja eléctrica pasa por ahí, ¿no? En la losa pasa el siguiente. Y ahí ven el uso de tablets. Se usaban ustedes conocen los QRs, ¿ah? Habían QRs pegados en el edificio y el ingeniero apuntaba al QR y ¡puc!, le salía esa parte del modelo, ese piso, y veía la columna, veía la bandeja, veía el tubo, veía todo, y podía ser un ingeniero de control de calidad o ingeniero de control de producción, saber que ahí faltaba pasar 3 tubos, faltaba colocar 5 bandejas, y podía ver el modelo y ver la realidad y saber cómo estaba el proyecto. Imagínense esto hace 20 años, imposible de hacerlo, ¿no? Entonces la tecnología y la suerte que ustedes tienen, que han nacido y han crecido con las tablets y con los iPhones, como eso entra al mundo de la construcción y el mundo de la ingeniería y facilita tremendamente el trabajo y permite hacer estos proyectos en un corto plazo. Entonces cuando los ingenieros veían esto ya sabían lo que tenían que hacer, era muy fácil. Si lo hubiéramos tenido que improvisar en el campo nos hubiéramos equivocado 20 veces, no hubiéramos sabido cómo hacerlo. Fácil. Ahí está la excavación, la losa y cimentación, la platea y cimentación. Abajo ven la fecha, 3 de febrero, 4 de febrero, 6 de febrero. Le hemos puesto una música de juventud. Cantidad de ceros impresionante. 140 toneladas por piso. Ahí ven el despunte de la grúa torre. Es el vaciado de la losa y cimentación. Y ahí comienza a aparecer el núcleo. Todavía estamos en el sótano, Quiero que vean el orden de los materiales, cómo los materiales están apilados, que parece una fábrica, en un espacio muy reducido. Toda la parte frontal del edificio era para apilar materiales. Ahí ven los cables azules para el postenzado de las losas de entrepiso. Ven las mesas voladoras. El concreto que usábamos para los entrepisos era autocompactante y autonivelante, era un concreto líquido. O sea que no había que usar la típica regla para nivelar el piso, sino que como era líquido, solito se nivelaba como si fuera una piscina de agua. Y eso se podía hacer porque se usaban unos aditivos muy sofisticados para concreto. Ahí ven las losas potenciadas con los cables.
El uso de la grúa Torre es incansable, ¿no? No para la grúa Torre de trabajar. El muro cortina lo puso Furukawa y se trajo desde el Brasil con un muro muy sofisticado, con un vidrio transparente que ahorra energía eléctrica. La iluminación del edificio es fantástica y es un edificio que se certificó como LEED nivel Silver, que es un edificio que ahorra energía, ¿no? ...28 de agosto, ahí terminamos. Muy bien, pasa al siguiente. Bueno, quiero terminar haciendo una pequeña reflexión para ustedes, los jóvenes. Cómo tener éxito en la vida. Este proyecto fue exitoso y los ingenieros que trabajaron aquí aprendieron muchísimo y tuvieron éxito. Pero cómo tener éxito en la vida es una pregunta que ustedes se tienen que hacer. Yo dicté hace poco una conferencia solo sobre esto, pero voy a abreviarla en 3 minutos. Son 3 componentes. Creo que tienen que tener una actitud positiva. Aquí el ingeniero que decía, no, esto es imposible, no se puede, salía por la ventana. Aquí no había gente negativa, todos tenían que empujar en la misma dirección. Tenían que ver el vaso medio lleno, no medio vacío, a pesar de las grandes dificultades. Que el barco de los vidrios se atrasó, que no llegó tal material, que los vecinos nos pararon la obra, que a pesar de todos los problemas, que fueron infinitos, tener una actitud positiva es fundamental para salir adelante, porque si no uno se cae derrotado, cae en la inseguridad y se requiere mucho liderazgo. El ingeniero Sueger, que fue el gerente de proyecto, un gran líder que llevó a que todo su equipo lo apoyara y trabajara incansablemente, no tuvieron sábado ni domingo. Fue terrible, fue así agotador, ¿no? Obviamente teníamos grupos de ingenieros que descansaban y otros que trabajaban, pero muchos sacrificaron sus fines de semana. Y lo tercero es actuar con responsabilidad social. En este proyecto, como en todos los proyectos de COSAPI, nosotros tenemos esta filosofía de la responsabilidad social. Aquí la verdad que el gobierno nos prometió que no iba a haber problema con los vecinos, que íbamos a poder trabajar 24 horas, pero la verdad que fue un cuento, nunca lograron tener un acuerdo claro con los vecinos. Y bueno, mucha de la bulla en realidad no provino de nosotros, habían 2 obras en paralelo. Nuestra obra casi no producía ruido porque el único ruido era la bomba de concreto, que la pasamos al lado del Ministerio de Cultura para no fastidiar. Pero realmente la gran fuente de ruido estaba dada por la misma vía expresa en los autos, ¿no? Es increíble la cantidad de decibeles que se produce. Pero actuar con responsabilidad social es fundamental en cualquier proyecto de ingeniería, sobre todo en el Perú de hoy, en los proyectos mineros. Y actuar con responsabilidad social es actuar pensando también en los demás, ¿no? Y ayudando a las comunidades vecinas.
El alcalde nos apoyó mucho, logramos pintar las viviendas de los vecinos, arreglar los parques y hacer una serie de cosas que le prometimos a los vecinos que al final quedaron contentos. Y lo tercero que he dejado por el final es el punto del medio, estudiar permanentemente e innovar. No crean que cuando se gradúen terminó el estudio, no señores. Ustedes creen que ya han aprendido mucho, acá la universidad les ha entrenado para pensar y para resolver problemas, para desarrollar su mente. Pero mucho de lo que ustedes van a tener que hacer en la vida como profesionales, lo van a aprender con la experiencia. Y entonces yo les recomiendo que nunca dejen de estudiar. Tienen todas las facilidades, tienen todas las bibliotecas, tienen el Google, tienen todos estos sistemas constructivos, están. Pueden ver cómo se construyó la Torre de Dubái, hay un video sobre eso. Pueden ver, todo esto está en el internet, y es cuestión de verlo. Aquí no inventamos nada, aplicamos cosas que ya se habían usado en otros lados. Lo difícil fue aplicarlo a nuestra realidad, entrenar a nuestros ingenieros en esta nueva tecnología, entrenar a nuestros obreros. La seguridad fue fundamental. Tuvimos más de 3,5 millones de horas sin accidentes. Tuvimos un solo accidente en la obra con 3 días perdidos, que fue un obrero que se rodó medio piso de la escalera porque se tropezó. Fue el único accidente que tuvimos que causó 3 días de descanso. Fue un accidente menor, pero después no hubo ningún accidente incapacitante. Y esto fue gracias a que había mucho orden, mucha limpieza, todo estaba realmente muy bien planificado. Pero para tener éxito hay que innovar, y acá este proyecto está lleno de innovaciones, y eso nos permitió cumplir este gran reto de hacerlo una realidad. Muchas gracias. Bien, ingeniero Walter Piazza de la Jara, le damos un especial agradecimiento en primer lugar por disponer de su apreciable tiempo en corresponder a la invitación hecha por el ingeniero Aramayo a que usted sea el expositor principal, no solamente por sus dotes de gran empresario y profesional, a la cabeza de una empresa emblemática donde sintéticamente se ha podido apreciar que la innovación es importante, sino por el último mensaje que da usted a nuestros jóvenes y lógicamente inherente a nosotros los docentes, para que tengamos esa participación constante de innovarnos mediante un estudio detenido y tener la responsabilidad social de poder sacar a nuestro país adelante y tener en el orden del primer mundo. Reiteramos un voto de aplauso, por favor, para el ingeniero Walter Piazza de la Jara. Invitamos a nuestro señor decano para que pueda entregar una constancia de nuestro aprecio al ingeniero Walter de la Piazza. Adelante, señor decano. Cuando tomé la palabra, pues no estuvo el doctor, el ingeniero Walter Piazza, cuando lo mencioné, en el sentido de que le daba prácticamente la bienvenida a nuestra universidad, a nuestra facultad, y al mismo tiempo mi agradecimiento, sinceramente el agradecimiento de toda la Facultad de Ingeniería por haber aceptado nuestra invitación para venir a dar una conferencia magistral. Fue realmente una conferencia magistral, es una conferencia magistral, y estoy realmente muy satisfecho, estamos muy satisfechos con su conferencia. Pues ingeniero Walter de la Piazza, de la Jara, Walter Piazza de la Jara, pues le agradecemos mucho y deseamos que siga teniendo usted grandes éxitos realmente. Gracias. Porque esos éxitos son éxitos del Perú, son éxitos de que
usted demuestra ante nuestra juventud, ante nuestros ingenieros, pues formados aquí en la universidad y formados prácticamente en todo el Perú, digamos, cómo debe hacerse para innovar, para mejorar y para continuar estudiando como buenos ingenieros. Pues simplemente quiero darle un simple obsequio de parte de la Facultad de Ingeniería, que es muy simple, sinceramente, un diploma de reconocimiento por esta magistral conferencia, y al mismo tiempo también unos pequeños presentes de parte de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias. Bien, nuestro señor decano hace entrega de un presente al ingeniero Walter Piazza de la Jara por su brillante disposición y la noble voluntad de estar con nosotros en esta semana de ingeniería en el tema inaugural. Muchas gracias. Muy lindo, gracias. Gracias, decano. Ah, qué maravilla, qué lindo. Bueno, en COSAPI tenemos varios ingenieros de la Ricardo Palma, así que los animo a que si les interesa trabajar con nosotros, se acerquen a nuestra empresa. ¿Ah? Sí. Bien, después de las tomas para perenizar esta grata reunión, reiteramos con un voto de aplauso, por favor, al ingeniero Walter Piazza de la Jara por su brillante participación. No sé si quiere dar algunas palabras finales, ingeniero Walter Piazza. No, bueno, sí. ¿Qué les puedo decir? Ahora me da mucho gusto estar en la universidad, espero que me vuelvan a invitar, ¿no? Porque siempre es grato estar con los profesores y con los alumnos. La innovación es fundamental. Una de las grandes conclusiones de esta reunión del APEC del fin de semana es la importancia de la innovación. Y aquí hay el triángulo mágico que le llamaron a la conferencia, lo mencionó también Zuckerberg, que es la empresa, por supuesto, que es la que da el trabajo, los ingenieros que se gradúan y que están estudiando, que son al final los que van a hacer los cambios y las innovaciones, y la academia, la universidad. La universidad es un centro de investigación que tiene que estar de la mano con la empresa para trabajar juntos y compartir experiencias y ayudarnos mutuamente. Eso es algo que en el Perú todavía se hace muy poco, tenemos que hacerlo más. Espero que con la Ricardo Palma podamos ir compartiendo otras experiencias como la del banco más adelante, y así incentivar a todos los jóvenes por el camino de la innovación, que es el camino del progreso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero. Fuerte palmas, por favor, por las palabras del ingeniero Walter Piazza de la Jara.